muchos de nosotros cuando llegamos ahí, yo recuerdo, yo llegué mejor no voy a decir la edad, pero muy niña al colegio, había muchas cosas que obviamente no podía manejarlas. Ni Google más actualizado nos puede quitar los años de experiencia que uno va teniendo por generaciones. Bueno, es la juventud realmente la llamada a dar vida a este país. Y muchas cosas no van a venir de allá, de los políticos, ni de nadie más. Es cada persona, ¿verdad? Yo en lo personal te digo, desde mi aula voy a procurar hacer que mi alumno piense, sea una persona crítica, sea una persona capaz de buscar la verdad, ¿verdad? Y de no seguir acá, seguir allá solo porque lo llaman, sino de por su propia cuenta buscar la verdad y hacer cambios en sus entornos, ¿verdad? Yo te felicito realmente por eso que tú haces, ¿verdad? No necesitaste de nosotros para hacer esto, ¿verdad? Solo fuiste buscando tus Tú eres un sueños. emprendedor en este campo. Sí, y eso es lo que cada uno debe hacer, ¿verdad? Entonces yo desde mi aula, enseñar con valores es lo que me toca, me corresponde, ¿verdad? Pero sí, te digo, muchas cosas los jóvenes las han venido haciendo. Hemos venido viendo cosas preciosas de parte de nuestros exalumnos que uno dice, wow, y yo tal vez aporté un granito, pero qué bueno ver unas ideas realmente sorprendentes de los jóvenes. Y esos valores y muchas enseñanzas que los maestros dejan, ¿verdad? Al final, pues colaboran, como usted dice, no solo en los jóvenes, sino también en los mismos tomadores de decisiones que están al final en el poder, ¿verdad? Pero continuando sobre el tema de la parte de los docentes, ¿qué cambios han habido durante los próximos, qué sé yo, unos 5 años atrás? Aparte de la tecnología y todas las demás herramientas que se han venido cambiando, anteriormente hacían bastante huelga los maestros, pero eso se fue cambiando. Los derechos ahora de los maestros son más respetados. ¿Qué otras cosas se han venido cambiando desde la parte del docente? La verdad que ha sido toda una trayectoria. El asunto es que con estas ideas, no podemos desvincular en ningún momento, Donan, en tu pregunta inicial. La juventud prácticamente tomó su camino, pero quizás no se orientó en el objetivo correcto, en el sentido de buscarle cambios en el país. Las huelgas definitivamente fueron opacadas. ¿Por qué? Por disque satisfacción ya una comodidad que nosotros hemos optado y ya no se hace esa bulla de huelgas por nuestros derechos. Se han lacerado en el momento los derechos y el problema es que existe un temor de que el docente no puede gritar a la calle ya sus derechos porque ya hay una represión contra ello. Y si nos vamos el gobierno aprendió de nosotros. Nosotros no hemos aprendido del gobierno. El gobierno aprendió al cuerpo docente de que los derechos, si no nos escuchan, donde tienen que escucharnos en las calles, nos escuchan. Y así fue que el gobierno actual, también tiene esa peculiaridad que de los maestros que ellos tuvieron y de nosotros que en las calles pues hacemos las luchas de los gremios y precisamente se vuelca el derecho cuando nos pueden reprimir y ahora pues actualmente no hay ese seguimiento de poder nosotros que alguien nos escuche el derecho que nos han sido pisoteados en el momento y porque eso existe y no se ha terminado aún, pero no se descarta la posibilidad de que volvamos nosotros a las calles proclamando esos derechos que en algún momento han sido coartados y esa libertad que en algún momento hemos tenido. Creo que en toda esta trayectoria, los cambios que se han tenido, pues los mismos sistemas educativos que hemos tenido a veces nos orían a que tenemos que ceder en algún momento en la parte académica, pero
al menos nosotros en el instituto hemos tratado siempre de acatar lo que el gobierno dice, lo que la secretaría dice, pero aún así mantenemos nuestra experiencia en formar a ese estudiante académicamente y ver de qué manera lo podemos encauzar a que no espere que el sistema lo va a promover, sino que él solo va a buscar su promoción sin que espere que el docente le va a regalar el curso. Tú decías 5 años, vámonos mucho más atrás, ha habido cambiando. Nosotros, al menos el grupo que estamos aquí, hemos sido veedores en algún momento y hemos sido partícipes de la exigencia que el sistema nos hace en que ponerle 12 recuperaciones, luego una escuelita y aún así arruinamos al mismo estudiante. Entonces, dentro de nuestro ángulo de experiencia en estas tantas décadas que tenemos de ser docentes, consideramos que la mejor manera es modelos que ayer eran funcionales y que lo podemos traer hoy con algunas mejorías para que el estudiante vuelva a ser el alumno comprometido y el profesional que puede apuntarle desde el ángulo de honestidad y de rectitud al desarrollo del país. Y con la nueva llegada de los docentes, o sea, la expectativa que ustedes tienen como usted decía, los grupos de la vieja guardia, con la llegada de los docentes que son más nuevos, ¿qué consejos ustedes podrían darles? Ya sea para poder desarrollar mejor sus habilidades o conocimiento con los alumnos, o como docente y su labor en el desarrollo de la ciudad. Pues no es, creo yo, un común consejo. Cada persona va teniendo su tiempo, ¿verdad? Todas estas personas que han llegado, pues van también con nuevas capacidades, más acorde al tiempo, a la historia que estamos viviendo, al tiempo ¿verdad? moderno que tenemos. tiempo actual. Y ellos en su tiempo, cuando maduren y cuando vean esto de una forma más responsable, van también a tomar su papel como docente, ¿verdad? Muchos de nosotros cuando llegamos ahí, yo recuerdo, yo llegué mejor no voy a decir la edad, pero muy niña al colegio. Había muchas cosas que obviamente no podía manejarlas, ¿verdad? Porque todas las cosas, Pero la experiencia es la que nos da. Tuvimos que preguntarle a alguien de mayor experiencia Claro para que nosotros sí. aprender. Los Exacto. veíamos a ellos, los veíamos como, por ejemplo, nadie puede aquí negar la dirección que tuvo la profesora Teresa Cardona de Fajardo para nuestra institución, ¿verdad? O sea, una persona muy visionaria, una persona que le dio años de gloria a la institución, Y ¿verdad? marcó un hito porque sí la recuerdan con mucho cariño, Claro ¿no? que sí. Bastante, casi todas las generaciones la recordan. Los directivos son muy importantes, juegan un papel muy importante en las instituciones educativas, ¿verdad? Porque ellos son los que van dando pautas de cómo va a ir la institución, ¿verdad? Entonces, como te digo, todo eso es importante pues para el buen desarrollo de una institución. No te podría decir, voy a decirle hagan aquí, hagan allá, porque ellos son profesionales ya. Y ellos en su momento, ¿verdad? Van a asumir su papel como corresponde. Creo que están mejor preparados que nosotros para estas nuevas generaciones, ¿verdad? Y al igual que nosotros en nuestro tiempo, honrábamos y respetábamos a nuestros compañeros que nos guiaban, igual pues ellos pueden decir, bueno, voy a aprender esto de este compañero, voy a ver lo otro. Y no podría decirte que es un consejo, ¿verdad? Pero sí vale la pena que el docente que llega frente al estudiante, como dijo Delmi, viene quizás con herramientas mucho más modernas que nosotros no tuvimos, pero en nuestro tiempo nuestras herramientas eran las de moda. Ahora la herramienta es esto, la tecnología. Y ahora el docente que se prepara actualmente va con esas herramientas y eso le permite tener una amplitud en el conocimiento y básicamente a nosotros nos queda la herramienta que nadie nos la puede quitar, experiencia. Y eso sí nadie puede refutar, ni aún así la computadora más moderna, ni Google más
más actualizado nos puede quitar los años de experiencia que uno va teniendo por generaciones. Por lo consiguiente, no somos los mejores, pero sí el instituto se caracteriza por darle a cada docente su espacio, su tiempo, la libertad para trabajar en las clases, y cada catedrático tiene esa libertad, nadie lo anda supervisando, vigilando que haga bien su trabajo, porque cada quien está comprometido, y eso hace entonces que el docente nuevo que llega se vaya por inercia acoplando. Ahora, hay algo clásico: el que no se acopla a la vida del sistema del Álvaro Contreras y al trabajo del Álvaro Contreras, créame que en el Álvaro no solo se trabaja en el salón de clase. Entonces, el éxito del instituto ha sido una coordinación entre los personeros que dirigen el instituto, que está la licenciada Dunia como secretaria, el licenciado Norma como director, el licenciado Guillermo Mejía como subdirector, el licenciado Edman como subdirector, porque ahora se requiere un equipo de trabajo, y no es cada uno de ellos haciendo protagonismo, no, es un equipo. Y hay 7 directores en el instituto en cada carrera. Cada carrera hay un coordinador que es como un director chiquito. Entonces, ese conjunto, esa peculiaridad de mover esas teclas, hacen que el colegio trabaje armoniosamente y como un sistema mecánico, que si falla una pieza, todo el sistema puede fallar. Entonces nosotros trabajamos en conjunto, y cada uno de los compañeros nuestros que trabajan en las diferentes áreas se acopla a la disciplina del colegio, del área, y hacemos todo un equipo empujando el desarrollo del profesional que pretendemos sacar año con año en el instituto. Bueno, con lo que hemos conversado ya podremos decir que hemos abarcado esa parte del impacto en la región que genera el colegio Álvaro Contreras, no solo en el estudiante, sino también en la formación de profesionales que van a estar próximamente en diferentes carreras profesionales en la universidad, y después egresarían, ¿verdad?, a diferentes carreras, siendo profesionales para el desarrollo del municipio. Quiero convertirme de entrevistado a entrevistador. ¿Cuál es tu satisfacción de haber estado en las aulas del instituto? Como exalumno, tú, ¿cómo te sientes? Porque te ven y te escuchan y te siguen en esta red, en esta página. Ahora, ¿qué concepto tienes tú como estudiante del instituto? Guan.